Hola, ¿cómo están? Gracias por estar ahí y acompañarnos en esta nueva edición de Entrevistas CNN. Han comenzado a bajar las temperaturas a lo largo del país, el otoño y el invierno están a la vuelta de la esquina y en ese sentido la principal amenaza son los virus respiratorios. Por eso hoy día vamos a hablar de la importancia de la inmunización, de las vacunas, por qué hay que hacerlo, cuáles son los principales virus que tenemos que estar atentos. Y para eso vamos a tomar contacto con una especialista que ya va a estar ahí en nuestra pantalla. Ella es la doctora Vivian Luxinger, viróloga, académica del programa de virología del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad de Chile. Doctora, gracias por estar acá en CNN Chile. Hola, ¿cómo estás? Hace algunos días, doctora, terminó la Semana Mundial de la Inmunización en Centroamérica y entendemos que hay una relevancia importante en el mundo post-pandemia, podríamos decir, de volver a generar conciencia sobre lo importante que es recibir una inoculación. Lamentablemente, al parecer, post-pandemia, la gente pensó solamente en COVID, bajaron las cifras y parece que se olvidó del resto de los virus. ¿Cuál es su apreciación en el momento actual que estamos viviendo en este sentido? Sí, pareciera que hay como un cansancio respecto a las vacunas y como tú bien decías, se perdió la noción de miedo frente al COVID-19. Entonces como que ha quedado en un segundo plano el tema de las vacunas y de las infecciones. Pero los virus respiratorios están, hay múltiples y afortunadamente tenemos vacuna para algunos de ellos. Entonces hay que aprovechar esta herramienta que es eficaz para evitar enfermarse e incluso para evitar las muertes. Sí, recientemente, doctora, la Organización Mundial de la Salud, estoy leyendo acá el informe, asegura que los esfuerzos mundiales en inmunización han salvado al menos 154 millones de vidas en los últimos 50 años. Es un promedio de 6 vidas por minuto cada año. En ese sentido, ¿por qué cree que, claro, hubo un cansancio después de la situación del COVID y lamentablemente hoy estas cifras de alza de virus respiratorios están volviendo al alza? Sí, los virus respiratorios están siempre. Lo que pasa es que durante la pandemia, como se establecieron estrategias de prevención para el COVID-19 que también funcionan para los virus respiratorios, para los otros virus respiratorios, entonces tuvimos una disminución de la presencia de estos, pero están recuperando terreno. El año pasado tuvimos cifras muy altas de infecciones respiratorias como virus respiratorio sincicial, virus influenza, y este año ya tenemos hartos casos de influenza y los otros virus también están circulando. Y por eso las vacunas han sido y han demostrado a través de la historia que son una herramienta muy útiles, que han servido, pues, como tú decías, para salvar muchas vidas, pero además también para salvar a muchas personas de estar enfermas o de enfermedades graves que pueden dejar secuelas. Entonces la idea es, teniendo esta herramienta que es maravillosa, que sirve, que funciona, es utilizarla. Doctora, y para usted, en nuestro país, al menos en la realidad local, ¿cuáles son los virus de mayor incidencia o prevalencia, sobre todo en menores de edad y personas mayores en los periodos de otoño e invierno? Bueno, el principal es el virus respiratorio sincicial, que tiene en la época de frío su mayor alza de casos y afecta especialmente a los lactantes. Ahora, nuestro país es privilegiado y tenemos una arma muy, muy poderosa y valiosa, que es la implementación a partir de este año del Nirsevimab para los lactantes, y que ha mostrado lo que se usó en el periodo anterior en el hemisferio norte, que es muy, muy eficaz. Así que la recomendación es para que se lo coloquen a los lactantes. Los otros virus respiratorios que circulan y que ya están circulando son virus influenza, especialmente virus influenza A, pero también tenemos adenovirus, metapneumovirus, tenemos rinovirus, parainfluenza, así que tenemos la posibilidad de infectarnos con hartos virus respiratorios. Doctora, ¿y la situación del COVID? Porque efectivamente pareciera haber quedado en el pasado, pero hay nuevas variantes también. No sé si en nuestro país también ha tenido un alza de casos importantes. Me corrijo a mí mismo, sí ha tenido una alza importante, sobre todo de enero a la fecha, justamente por la baja inoculación.
Sí, efectivamente, como que la gente en el verano es bien curioso porque yo veía a personas con cuadros respiratorios, entonces les preguntaba, y todos me decían, no, un resfrío, alergia. No, les decía yo, lo más probable es que sea COVID-19 porque es el virus que está circulando con mayor frecuencia. Y me miraban así como, ¿qué estaba diciendo yo? Es como que la gente se olvidó que está el COVID-19, pero SARS-CoV-2 está circulando, como tú decías, hay una variante nueva que predomina ya desde el año pasado, y por lo tanto hay que estar reforzando la inmunidad porque los que se infectaron, se enfermaron ya hace un tiempo, la inmunidad va disminuyendo y por lo tanto necesitamos estimularla para mantenerla en un buen nivel porque el virus está circulando, sigue circulando. Doctora, y por ejemplo allí, yo tengo las 4 dosis que completé efectivamente los periodos correspondientes. Pese a ello, ¿debiese volver a vacunarme, por ejemplo, contra el COVID? Es que hay grupos que están identificados que necesitan revacunación. Si tú eres una persona, lo que llamamos inmunocompetente, es decir, que no tienes una enfermedad de base que altere tu respuesta inmune y tú eres una persona joven, en este momento no necesitas una revacunación. Pero los adultos mayores, las embarazadas, necesitan vacunarse cada embarazo contra el COVID-19. Las personas que tienen enfermedades crónicas, que tienen cualquier enfermedad que altere su respuesta inmune, los niños necesitan vacunarse. Bueno es aclarar ese punto, doctora, porque hay mucha confusión en ese sentido y justamente la falta de información contribuye a eventualmente un alza de casos. Ahora la llevo a la otra parte. Usted hablaba del virus sincicial con esta vacuna que ya se está implementando principalmente en lactantes. Pero ¿cómo yo puedo diferenciar eventualmente si tengo un cuadro de influenza, tengo simplemente un catarro o, por ejemplo, tengo COVID? ¿Cómo puedo ir yo diferenciando aquellos síntomas considerando que son bastante similares en algunas ocasiones? Sí, lo primero es precisar un poquito, porque en realidad no es una vacuna, por eso usamos el término inmunización, porque incluye las vacunas y otros procedimientos como el Nirsevimab. Es un anticuerpo que se coloca, no es una vacuna. Perfecto. Es una inyección, sí, claro, pero claro, no es una vacuna como fundamento. Exacto. Pero bueno, no importa, en el fondo es un tema técnico, lo importante es que es un anticuerpo que ayuda a evitar el desarrollo de enfermedad grave por virus respiratorio sincicial. Respecto a tu pregunta, la verdad es que los cuadros clínicos, hay algunos que son indistinguibles. Una persona que tiene un cuadro clínico que puede presentar fiebre, congestión en secreciones nasales, dolor de garganta, dolores musculares, y tú no puedes saber por la clínica si eso es influenza, si es COVID-19. La única forma de confirmar qué agente es hacer una búsqueda y una detección por laboratorio, una técnica de laboratorio. Eso es lo único que nos puede confirmar cuál es el virus que está provocando el cuadro clínico, porque pueden ser indistinguibles. Tenemos algunas ideas, por ejemplo, el resfrío común, la persona con resfrío común tiene secreción nasal pero no tiene fiebre. Las personas con influenza tienen dolor de cabeza, habitualmente dolores musculares y fiebre, pero los cuadros ahí se entrecruzan, entonces si no haces un diagnóstico específico de laboratorio no vas a poder asegurar cuál es el virus que lo está provocando. Perfecto, doctora. Finalmente, ya para cerrar esta entrevista, en la pandemia teníamos distintas medidas de prevención, la mascarilla, la distancia correspondiente. Hoy en día, para usted, ¿cuáles son las principales recomendaciones del cuidado personal y también de los entornos para evitar algún tipo de contagio de estos tipos de virus, bien digo? Bueno, las medidas son las mismas. Las mismas. Eso es común para todos, claro, para todos los virus respiratorios. Entonces, ¿y uso de mascarilla también, por ejemplo? Sí, el uso de mascarilla está absolutamente recomendado. En este momento solo se exigen los servicios de urgencia, pero la verdad es que yo creo que en un centro hospitalario, un centro de salud, sobre todo pediátrico, deberían estar todos con mascarilla, porque la circulación, si tú estás con una persona que está excretando el virus, porque está con un cuadro, aunque no tenga síntomas, puede estar excretando el virus, tú te puedes infectar. Por lo tanto, la recomendación del uso de la mascarilla, yo lo recomendaría especialmente en la época de invierno, en el transporte público, etcétera. No es muy popular decir eso, pero sigue siendo una buena estrategia de prevención. El lavado de manos, por supuesto. Por ejemplo, si uno estornuda, no estornudar en la mano, sino que el antebrazo, usar pañuelos desechables, desinfectar la superficie, la aislación, o sea, airear las habitaciones también. Y en la medida que estamos en un espacio cerrado, compartiendo con muchas personas,
estamos favoreciendo que se transmitan los virus respiratorios. Así que son las mismas recomendaciones que hay que recordarlas y volver a implementarlas. Sí, claro, es importante eso, doctora, sobre todo con esta idea inicial que comentábamos, que al parecer el COVID ya pasó, pero sigue estando muy presentes. Entonces, este conocimiento tras 3 años de pandemia resulta clave. Doctora Vivian Luxinger, le queremos dar las gracias por haber estado junto a nosotros. Gracias a ustedes. Claro, fueron 3 años de pandemia y a mucha gente al parecer se le olvida ese proceso, por eso muy importante los grupos de riesgo, menores y también personas mayores a cumplir con las campañas de vacunación que son muchas veces gratuitas en distintos puntos del país y también a la población en general, sobre todo con el uso de mascarilla en el caso de alguna sospecha de algún virus respiratorio. Sigue la compañía de nuestro canal, nosotros nos vamos a volver a ver.